En el programa anterior, Es importantísimo, ¿por qué? Porque el obispo Juan Rodríguez de Fonseca vendría a ser como el organizador de todo lo que tiene que ver, y aquí lo vemos en pantalla, de todo lo que tiene que ver con la presencia de los españoles en esas nuevas tierras. El obispo, insisto, como bien dice ahí, Juan Rodríguez de Fonseca, fue el que estructuró lo que fue la presencia y la conquista española en América. Todos los barcos, todo lo que salía de España para acá tenía que pasar por la opinión de él, por las manos de él. Él era incluso el consejero personal del rey Fernando de España en ese momento. Entonces tenía un poder muy... Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues en este programa hemos invitado pues, a un amigo, un historiador, una persona que investiga mucho pues, en el campo de la historia. Me refiero al licenciado en historia, a Denis Ramírez Jiménez, ¿no? Que nos está acompañando acá. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? No, pues muy alegre de estar aquí acompañando y compartiendo este tema que nos apasiona tanto, que es la historia, y esperemos que el público que nos está viendo pueda entretenerle también. Claro, y es un tema interesante que vamos a presentar el día de hoy, que pues el licenciado Denis ha trabajado, que es la metamorfosis de Tegucigalpa. Interesante, incluso el nombre ya llama mucho la atención y que cuando hablamos de esto obviamente nos estamos refiriendo a un cambio, ¿no? A esa evolución, cómo las cosas van cambiando hasta nuestros días, y creo que el licenciado Denis Ramírez lo ha planteado muy bien en lo que en este programa va a desarrollar, y que sabemos que va a estar interesante. Cuando hablamos, el licenciado Denis, de metamorfosis de Tegucigalpa, ¿a qué se refiere realmente? Bien, cuando se escogió el tema comenzó con una exposición fotográfica en el Archivo Nacional de Honduras, porque las imágenes que se ven ahí son parte del archivo de la imagen del Archivo Nacional de Honduras, y la idea que teníamos era precisamente ver cómo ha sufrido una evolución urbanística Tegucigalpa, muchas veces respondiendo a caprichos personales que a una disposición de tipo urbanista de parte de la alcaldía o de los que gobernaban en ese momento. Entonces vemos cómo va evolucionando y no necesariamente el cambio fue para bien. En algunos casos realmente se vio un retroceso o más bien una pérdida de un edificio emblemático que tenía, por ejemplo, el mismo centro histórico, que lo vamos a ver en las fotos que traemos. Claro. Incluso llama la atención viendo esta imagen de lo que es Tegucigalpa. Se le considera a Tegucigalpa una de las ciudades más bellas de América Latina. Y esta imagen, ¿qué zona sería? Esa imagen que se presenta en la pantalla es una imagen que se tomó desde arriba de la Leona, y se ve cómo Tegucigalpa en ese momento, estamos hablando de principios del siglo XX, ni siquiera estaba el estadio por construirse. Se ve el espacio baldío ahí del estadio. Las casas todavía se manejaban de una planta y en escasas ocasiones de dos plantas. Si bien es cierto, la topografía de Tegucigalpa obligó a muchos dueños a construir de 2 a 3 plantas. Una cosa bien curiosa es que una vez me tocó hacer una investigación comparativa con el Centro Histórico de Panamá, y vemos también que una de las particularidades en sus semejanzas es que Panamá, debido a la invasión de piratas, tuvo que construir hacia arriba porque no se podía expandir mucho hacia lo largo, precisamente para evitar que lo atacaran los piratas. Y en el caso de Tegucigalpa, lo que obligó a construir hacia arriba fueron más bien la topografía del lugar, los ríos, lo irregular de la zona, entre otros factores. Claro. Y hay que recordar que Tegucigalpa pues, es un centro minero, ¿no? Y Así como es. tal, Tegucigalpa no fue fundada. Realmente vamos a dedicar un tema más adelante a hablar de Tegucigalpa, pero en este momento vamos a hablar acerca de ese cambio, como bien lo comentaba el licenciado Denis, sobre la metamorfosis de lo que es Tegucigalpa. En cada una de estas imágenes nos plantea acá, eh, por ejemplo, hay un edificio que llama mucho la atención en la antigüedad, que lastimosamente pues, cayó este edificio, que se considera como uno de los más bellos, lo que es el edificio del Banco de Honduras. Sí, este edificio del Banco de Honduras es un edificio neoclasicista con muchos detalles muy hermosos arquitectónicamente hablando.
y que funcionó el Correo Nacional ahí, funcionó el Banco de Honduras, esa fotografía antigua que se ve de los años 20 del siglo pasado. Y luego para la década de los 50, siempre del siglo pasado, pues se destruye para construir un edificio que no sigue ninguna tipología arquitectónica. Lo vemos ahí, más claramente. bien es ofensiva a la vista desde mi punto. Totalmente de acuerdo. Desde un comentario personal, es realmente una catástrofe la que ocurrió con ese edificio. Ahora, solamente como para también poner en retrospectiva lo que es Tegucigalpa, es que lo que bien mencionaba es importante aquí como una especie de introducción, es que Tegucigalpa, como bien lo decía usted, al ser un centro minero, solo al momento de encontrar el centro minero empezaba a funcionar la ciudad, a diferencia de otras ciudades, como en el caso de Trujillo, como en el caso de San Pedro, en el caso de Comayagua, que tuvieron que fundarse. ¿Cuáles eran los requisitos para fundar una ciudad en la época colonial? Bueno, primero que tuviera un río, algo elemental, que fuera un valle preferiblemente, no obligatoriamente, que tuviera mano de obra, o sea, que existiera una comunidad indígena en esa zona. Y luego, al momento de otorgarle el nombre, como era parte también de un proceso de evangelización, utilizaban el nombre indígena de la fecha que se estaba cumpliendo, más el nombre que le daban al lugar. Por ejemplo, en Tegucigalpa se da mucho ese debate, todavía no se sabe qué significa, ya se ha descartado totalmente qué significa Cerro de Plata. Algunos hablan que significa lugar de piedras pintadas, otros hablan de que es el lugar donde se reúnen los señores, pero lo interesante de Tegucigalpa entonces es que no se funda como otras ciudades, sino que se le otorga un título de real de minas, porque existían minas y ya se estaban explotando, no era necesario fundarlo, sino más bien otorgarle un título, y eso lo hacen allá por el 29 de septiembre de 1578, es decir, lo que se va a celebrar o se celebra en septiembre cada año aquí en Tegucigalpa no es una fundación, sino más bien el otorgamiento de un título que en este caso era del Real de Minas. Y por eso vamos a ver en algunas imágenes cómo Tegucigalpa no responde a una cuadrícula o a un planteamiento ordenado urbanísticamente hablando, sino más bien donde se descubría la mina, alrededor se construían las casas. Claro, y es ahí el orden o el desorden en el cual está Tegucigalpa. Sabemos que fue en gran medida, durante la reforma liberal donde se dan ese tipo de cambios fundamentales, como usted bien lo plantea en su trabajo, de esta metamorfosis de Tegucigalpa. Hay un teatro que se reconoce como el Teatro Manuel Bonilla, que es ahí es donde se van a cabo los eventos de tipo cultural. Sí, este teatro nace de la iniciativa de un grupo de personajes, Rómulo Durón, Esteban Guardiola, Froilán Turcios. Allá por 1905 se estaba conmemorando el tercer siglo de la obra de Don Quijote de la Mancha. Le solicitan al presidente de ese entonces, Manuel Bonilla, construir un teatro para gestionar la cultura desde ese espacio. Entonces comenzaron con ese proceso y la primera sede que iba a tener el Teatro Manuel Bonilla en ese momento era el espacio donde está el Mercado La Isla. Si bien es cierto, la idea del nombre originario del teatro era Teatro Cervantes y no Teatro Manuel Bonilla como ahora lo conocemos. 10 años más tarde, en 1915 se termina el teatro, pero ya con otro presidente, pero él, en honor al presidente que había comenzado, que era Manuel Bonilla, entonces se le otorga el título a este teatro de Manuel Bonilla. Sigue el estereotipo de un teatro en Francia, el Athénée, que por cierto ya lo demolieron, y como ven ha sufrido grandes cambios. Por ejemplo, antes estaban esas columnas, pero en la época de Tiburcio Carías Andino, allá por los 40, él decide quitarle esas columnas y deja una fachada más plana, como se ve en la foto más reciente. Claro. Es interesante porque es una evolución, ¿no? Es un cambio fundamental en estos edificios de Tegucigalpa, por eso usted habla acerca de la metamorfosis, realmente se da eso, ¿no? Sí, sí. Dentro de estos cambios, esta metamorfosis, también cabe destacar los parques. Los parques también de una u otra forma pues van cambiando de nombre, ¿no? No siempre se llamaban Parque de Morazán, Parque Valle, etc. Así es. Durante la época colonial la costumbre era que esos espacios abiertos que estaban frente a una iglesia recibían el nombre precisamente de las iglesias. Es decir, a la plaza que estaba enfrente de la iglesia de San Francisco se le llamaba Plaza San Francisco.
a la plaza que estaba enfrente de la iglesia de la Merced se le llamaba Plaza La Merced. Y la plaza central, por ser plaza central, no cambia el nombre y se le queda con el nombre de Plaza Central. Pero con la reforma liberal viene este proceso de cambio para generar también un elemento de identidad en la población. Entonces ya no se van a llamar con el nombre de las iglesias, sino más bien otorga el título de los próceres que tenemos o de valores. Por ejemplo, ya no se va a llamar, por ejemplo, el Parque La Concordia, Concordia, sino Parque Bográn. Perdón, al revés, del Parque Bográn pasa a Parque Concordia, y ya no se va a llamar Plaza San Francisco, sino más bien Parque Valle. No se va a llamar Plaza La Merced, sino más bien Parque Soto. No se va a llamar Plaza Inmaculada Concepción, en el caso de Comayagüela, sino que Parque de la Libertad. Y la Plaza Central va a recibir el nombre del héroe más importante que tenemos, que es Parque Morazán, ¿no? Teniendo la estatua ecuestre. El que estaría en la Plaza La Merced se llamaba Parque Soto. Parque Soto. Es un dato que mucha gente no conoce. Es ¿no? que es bien curioso porque se llama Parque Soto, pero quien está en ese parque son los bustos de Cabañas y de Reyes. Y tiene un poco de lógica que esté el busto de Reyes ahí, porque Reyes fue de los que funda la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, que posteriormente se va a llamar Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y es precisamente la Galería de Arte, que es la primera de las primeras sedes que tiene esta sociedad. Interesante. Vamos a seguir hablando más adelante, vamos a hacer una breve pausa para hablar acerca de estas plazas, de esta metamorfosis de Tegucigalpa con nuestro invitado, el licenciado Denis Ramírez. Recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com, o también en nuestras redes, pues en las redes que está de Facebook, Suyapa TV Educativa. No nos cambien, ya regresamos. En 3 siglos hubo una tremenda modificación que se nota en Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la metamorfosis de Tegucigalpa con nuestro amigo historiador Denis Ramírez. Denis, cuando hablamos de plaza, la emblemática en Tegucigalpa, lo que es la Plaza Morazán, hay diferencias también entre lo que es una plaza, un parque, y también esta plaza central ha ido evolucionando. Creo que ha sido una de las que más ha sido transformada, ¿no? Sí, la verdad es que una plaza, ahora que son parques, siempre son simbolismos de poder, simbolismos también de atención, puntos de encuentro, lo que permite entonces que los gobernadores, en este caso los alcaldes, al momento de trastocarla, modificarla, hacen sentir a la población que ellos hicieron algo. Entonces la plaza, sí, lastimosamente, no tiene por qué ser así. Muchos alcaldes han trastocado el sentido también de la misma plaza y parque. Solo con el caso de la estatua ecuestre de Morazán, se movió varias veces. Primero está orientada hacia el sur porque ya estaba la batalla de la Trinidad, y fue una de las más referentes de Morazán. Luego alguien dijo que los héroes tenían que estar viendo hacia el norte porque dirigen a la población hacia ese lugar, entonces la volvieron a cambiar. Y otros casos también bien complejos que permiten entonces que la plaza se modifique de la manera que se ha hecho. Viendo estas imágenes como que usted nos trae, tenemos el costado norte, dice la iglesia de la Limpia de Concepción, Sí. al costado norte el Museo Nacional, y el costado norte donde se ubica los lustrabotas, que esta es la primera, nos impresiona, de 1854, la otra, 1920 la segunda, y la otra 2011. O sea, qué cambios, pareciera que fueran 3 lugares diferentes, ¿no? Si lo nota, son 3 siglos, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. En esa mucha población no sabe que en la plaza central existía otra iglesia que se llamaba de la Limpia Concepción, que estaba al costado norte precisamente. Esa iglesia se quemó a finales de ese siglo, y se supone que uno de las imágenes que se pudo rescatar se encuentra en la catedral, que es un Cristo que está hecho carbón, de las pocas piezas que se pudieron rescatar. Luego funcionó como una bodega el espacio que se había rescatado del incendio de la Limpia Concepción, después decidieron demolerla. En la otra imagen que mirábamos del siglo XX ya,
hay otra cuadra que más bien ahí donde estaba la Limpia Concepción funcionó un museo que vamos a hablar de él más adelante. Y por último, pues toda esa cuadra, que incluso ahí estuvo un juzgado de justicia, toda esa cuadra fue demolida. Están los lustrabotas y al lado de los lustrabotas se encuentra el anfiteatro. Entonces vemos también que solo en esa fotografía en 3 siglos hubo una tremenda modificación que se nota en las imágenes. Claro, porque uno va a ver ciertos sitios históricos en cualquier parte del mundo se mantienen durante siglos y siglos. Aquí cómo se ve esa evolución, y usted bien lo aclaró, los diferentes alcaldes que hemos tenido que han perdido como ese contexto histórico, arquitectónico, y es como modernizar, hacer cambios, pero sin respetar la parte histórica. De ahí el trabajo también del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, con sus departamentos, que se encargan de preservar y de mantener estos sitios, ¿no? Usted nos hablaba acerca del museo de Tegucigalpa. Sí, en ese costado donde estaba la iglesia de la Limpia Concepción, estuvo un museo de historia natural. Fue inaugurado en 1933. Allá por 1959 tuvieron que clausurarlo porque estaba el edificio ya en deterioro. Entonces ese fue el argumento principal para destruirlo y quedarnos sin un Museo Nacional de Historia Natural. Como vemos ahí en la imagen, el espacio donde se encontraba el museo es ahora donde se encuentran los lustrabotas, y que anteriormente estaba la iglesia de la Limpia Concepción. Esa fotografía de allá por 1937, se supone que estaba recién inaugurado. No duró ni siquiera los 30 años el museo y luego tuvo que cerrarse por el deterioro que se había sometido el edificio por el pasar del tiempo, que en otros países, como bien lo ha mencionado usted, las gobernaciones más bien lo que hacen es invertir en estos edificios que realmente son más bien un sello de antigüedad, un sello que vuelve particular a la ciudad. Interesante aquí la comparación, el costado norte, la catedral, y luego en el 37, ¿no? Sí. Son dos escenarios diferentes. Vemos a Tegucigalpa que en su mayoría las casas ahí se quedan de 2 pisos, ¿no? Sí, lo que le comentaba, ¿no? Que por lo irregular de la zona, entonces había la necesidad de construir hacia arriba, porque recuerde que tenemos aquí circundando ríos en la ciudad, entonces eso, y lo irregular, repito, del lugar, entonces provoca que las construcciones sean hacia arriba, de 2 hasta 3 plantas. Y usted comentaba, maestro Denis, que una de las cosas que cuando se levantaba una ciudad era que estaba la iglesia, las autoridades, etc. Pero también alrededor vivía la gente de cierto nivel económico, es decir, un alto nivel económico. En este caso, por ejemplo, hay una casa interesante que ocupó la Corte Suprema de Justicia de la época, ¿no? Sí, esa cuadra que le comentaba, donde existió la Limpia Concepción, donde estuvo el Museo de Historia Natural, al final de esa cuadra, lo que podríamos decir para los que conocen esta zona es como la esquina opuesta a Estéreo, estaba ahí el Tribunal de Justicia y luego fue demolida. Toda la cuadra fue demolida sin respetar realmente esa identidad histórica que tienen estas ciudades. Interesante, ¿no? Porque viendo aquí la imagen, ¿verdad? Vemos esa del 1890, que es la famosa Avenida Cervantes, sí. Y es la casa donde vivió uno de los personajes más ilustres de esta casa, varias características tiene. Si se fijan los salientes que tienen las ventanas, ya en la actualidad se los quitaron porque mucha gente se quejaba, se golpeaba en eso, y eso era como lo más identitario de las casas de la época. En Antiguo Guatemala, por ejemplo, todas las casas en sus ventanales tienen esos salientes, pero acá, debido a la queja de las personas, tuvieron que demolerlo. Esa casa, como bien lo dice usted, al momento de trasladar la capital de Comayagua a Tegucigalpa en 1880, el primer ministro Ramón Rosa decide construir una casa cerca del centro, y es ese lugar que él escoge para la construcción de la casa. Es decir, ver esa casa es ver cómo eran las casas de esa época, de finales del siglo XIX. Es como un sello, es como una identidad propia de las construcciones del momento. Posteriormente, para 1900, el siglo pasado, se le da a una fundación para que ahí funcione el Museo del Hombre Hondureño, para gestionar, para difundir el arte de la plástica en Honduras. Esa fue la idea después de mucho tiempo que
se utilizó esta casa de Ramón Rosa. He notado que a través del programa ha mencionado mucho lo que era la tipografía, perdón, la topografía de Tegucigalpa, lo irregular de lo que es Tegucigalpa, el hecho que también se construía en relación a esto irregular. Aquí tenemos las famosas pendientes, ¿no? Y hay una que sabemos que usted ha investigado, que es la famosa Cuesta Lempira. Sí, esa cuesta, una de las cosas más particulares que tiene es que más o menos tiene una inclinación de 40 grados aproximadamente. Y lo que se logra notar en la fotografía también es que al fondo, en la cuesta misma, estaban las casas de las principales administraciones de las minas. Es decir, ver esas casas que están en La Leona, que es lo que conocemos ahora como La Leona, es descubrir el tipo de construcciones que hacían todos aquellos que eran los encargados de la administración de las minas. Entonces vemos también que debido a cómo era Tegucigalpa, las construcciones de las carreteras se tenían que hacer precisamente con la idea de que pasara la carreta. Eso explica un poco por qué la estrechez de las calles de Tegucigalpa, a diferencia de San Pedro Sula, que son calles más amplias porque allá hubo una influencia extranjera debido a las bananeras. Acá pues vemos una cuesta sumamente empinada con una anchura de calle pues bastante considerable. Claro. Y ver esa diferencia, viendo la que está en la parte superior de 1920, sí. Pues llama la atención también es que esas transformaciones de estas calles. Se dice que incluso esta Cuesta Lempira que sigue hacia arriba, que usted habla de 40 grados de inclinación, sí, era la prueba máxima que se decía cuando alguien aprendía a manejar. Ah, sí, ahí lo llevaba. Y también cabe destacar que en esta cuesta funcionó el Instituto María Auxiliadora. En esa primera casa donde arranca la cuesta, ahí funcionó el Instituto María Auxiliadora. Interesante. Y algo también interesante, maestro Denis, las calles empedradas de Tegucigalpa. Era muy usual. Sí, la característica primordial era, como no existía pavimento en ese momento, entonces lo que hacían era un empedrado que en algunas ciudades todavía se mantiene. Repito, como en el caso de Antiguo Guatemala, Yuscarán todavía tiene ese ordenamiento de sus calles a través del empedrado. Ahí tenemos una imagen cuando Tiburcio Carías Andino para 1937 está haciendo todo un adoquinado de la avenida principal, que era la avenida Cervantes. También esta avenida se le otorga el nombre así, Cervantes, como lo habíamos comentado anteriormente en la celebración del tercer siglo de la conmemoración de la obra del Quijote de la Mancha. Por eso se llama Avenida Cervantes y es una de las principales, podríamos decir, la calle del comercio del centro de Tegucigalpa. Y vemos ahora, en la actualidad, pues, algunos elementos para comparar. Por ejemplo, el edificio que en algún momento fue un hotel, ahora es un centro de ropa usada, ¿no? Entonces, también la modificación arquitectónica de la alcaldía pues no ha sufrido mucho, es más, se recuperó el color original que tenía. Excelente. Realmente Tegucigalpa es un lugar sorprendente, llama mucho la atención, una ciudad de muchos siglos, y que hoy estamos hablando acerca de ese cambio, esa metamorfosis de Tegucigalpa. Ustedes no nos cambien, ya regresamos con nuestro amigo Denis Ramírez Jiménez. Las ciudades de América Latina poseen unas calles peatonales inmensas para que la gente... Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la metamorfosis de Tegucigalpa. Licenciado Denis, hay ciertos lugares que usted menciona, incluso nos muestran en las imágenes, que de repente mucha gente pues, no identifica porque fue hace muchas décadas atrás. Pero qué interesante, hay lugares que prácticamente pues, no existen. Hay unos que existen ya transformados, pero hay, por ejemplo, un lugar que usted trae también en nuestro programa, que es el famoso edificio de los corredores. O sea, de repente mucha gente no ha escuchado o no sabe ese lugar. Sí. Ese edificio es uno de los más enigmáticos de los que están alrededor de la plaza. Fue construido por la familia Midense allá por 1770, por ahí aproximadamente. Y se hizo de 2 plantas. Hubo
Esta fue la sede de bancos, del famoso Café de París, de hoteles, de una tienda llamada La Mascota. Para la época de los 30 y 40 del siglo pasado, era un edificio que representaba un fuerte interés económico y precisamente se llamaba de los corredores por eso, porque tenía corredores y cuando había feria las personas venían y se apostaban ahí en los corredores y exponían sus productos de venta, artesanías, frutas, verduras, todo lo que vendían. Posteriormente, allá por 1960 más o menos, 70, los dueños dijeron que ya era un edificio vetusto, que era también necesario ya remodelarlo y curiosamente agarró fuego. Entonces algunos aducen que tuvo que haber ahí una intención premeditada para haberle metido fuego al edificio porque representaba también decían ellos, un atraso de modernidad al tener un edificio de eso, pero más bien era como más bien otro ícono de la arquitectura de la época. Es interesante también esto de los incendios. Creo que nos hace falta también a los historiadores investigar de esos temas, como lo comentamos, extracámara, de esos temas que son raros, pero a la vez nos explican la historia. Por ejemplo, el tema de los incendios, la historia de los incendios en Tegucigalpa. Hay como una especie de, entre comillas, una tradición de muchos edificios emblemáticos que terminan quemados. Sí, cuando son edificios icónicos así y que debido a la reglamentación que existe de parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que lo que busca es preservar el patrimonio, entonces los dueños no lo pueden modificar, no tienen el dinero, prefieren entonces que el edificio se caiga y luego lo convierten en estacionamiento porque le sacan mejor provecho o lucro a ese espacio que antes que tenían que invertir muchísimo dinero. La ciudad gemela tenemos acá de Tegucigalpa con Mayagüez, la ciudad de los indios, como se le conocía. Es correcto. En la imagen se puede ver cómo era una ciudad con una tipología urbanística casi que homologada y era precisamente la ciudad de pueblo de indios. Era las personas que trabajaban en Tegucigalpa como servidumbre o en otras funciones venían precisamente de esta zona de Comayagüela o en su defecto de la zona del barrio abajo, que ya se sabe que era la zona donde estaban los indígenas, los pardos, los mulatos, que también eran la mano de obra de los españoles en la zona élite de Tegucigalpa. Y vemos también en esa fotografía para los 1920 uno de los enlaces que tenía con Tegucigalpa, que es el famoso puente Mayol, mandado a construir por el último alcalde peninsular, Narciso Mayol. Y vemos también entonces cómo es una ciudad que siempre ha estado ligada con Tegucigalpa. Es más, para antes de Tiburcio Carías Andino era una municipalidad aparte, no era una ciudad que estaba formando parte de nuestra municipalidad. Entonces con Tiburcio Carías Andino se toma la decisión de disolver la municipalidad que existía allá, que incluso la sede la tenía en lo que conocemos ahora como la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él toma la decisión, disuelve la municipalidad y la adhiere a lo que es el municipio del Distrito Central. Así es. Eso es lo importante de los historiadores, que hacemos el contexto histórico y por eso se puede entender mejor toda la arquitectura, la explicación y todo. Algo también que se acostumbraba también en Tegucigalpa era nombrar a ciertas calles con nombres emblemáticos, etc. También los famosos paseos, te hablaba acerca de los corredores. Paseos han ido cambiando de nombre y en muchos lugares estas calles son como íconos en las ciudades, en el caso de Tegucigalpa, ¿no? Sí, para el caso tenemos esta calle muy particular que es la calle que ahora lo conocemos como Paseo Liquidamba. Exacto. Para 1970 era el alcalde Henry Merriam, toma la decisión de que no fuera ya vehicular esta zona, sino que la convierte en una calle peatonal, que es una característica muy distintiva de todas las ciudades en América Latina. Entonces toman la decisión de convertirla en una calle peatonal y ya no vehicular, como era la costumbre en los 60. Y además de eso, de volverla peatonal, toman la decisión de convertirla como allá el Paseo Hollywood, y en vez de una estrella, la placa conmemorativa que se le da a las personas distinguidas de la ciudad,
que es la placa de la hoja de liquidámbar, que se le otorga, pero nada más que una presea incrustada en el suelo. Lastimosamente no se encuentran todas, solo como unas 2 o 3, porque creo que se las han robado, pero la idea del paseo de la placa conmemorativa era muy buena, y también quería expandir la peatonal hasta el Teatro Nacional Manuel Bonilla, pero no sé por qué se tomó esa decisión de cruzar. Actualmente la peatonal es cruzada por una calle vehicular. No sé por qué se tomó esa decisión, si más bien ya se había avanzado en ese proceso, pero la idea es, como le repito, en las ciudades de América Latina poseen unas calles peatonales inmensas para que la gente pueda disfrutar de su centro histórico. Sí. Me recuerdo un poco lo que son en Argentina, en España, famosos paseos de recoletos y todo ese tipo de paseos, ¿no? Como se dice en Europa, para conocer un lugar es mejor patearlo, y ellos se refieren como a caminarlo y irlo descubriendo con sus propios ojos. Definitivamente. Y dentro de lo que es la Plaza Morazán, y era como una costumbre también de muchos parques, habían los famosos kioscos. ¿Cuál es la función de los kioscos? En los kioscos, normalmente todavía en algunos pueblos del interior manejan esto de los kioscos. Desde ahí se presentan bandas musicales o hacen recitales de poesía. Tiene múltiples funciones, pero la idea era esa precisamente. Era como un espacio para el arte y la cultura en aquella época. Y vemos también esa es una fotografía de las más antiguas que tenemos de Tegucigalpa, que es de finales del siglo XIX. Y ya tenía ahí una de las estatuas que representa las 4 estaciones, que ahora solo quedó con un pedestal más delgado, y antes era un pedestal más grueso, como se ve ahí en la esquina. Y eso también, la influencia de esas 4 estaciones, al igual que las estatuas que habíamos mencionado, fue también parte de las acciones que desarrollaron Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto cuando eran presidentes de la Reforma Liberal. Ahí comentamos que es de donde se dan los cambios más importantes, cambios de nombre de algunas plazas, y que pues, esa plaza, como usted bien lo dice, la Plaza Morazán, ese Morazán ha sido movido norte de sur, pero bueno, al final es lo que representa este personaje. Siempre en estas ciudades como Tegucigalpa antiguas aparecen los famosos hospitales, y los hospitales ubicados también relativamente en el centro histórico. Sí, porque la ciudad realmente en ese momento, estamos hablando que se acababa de hacer el traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa en 1880, la ciudad no era muy grande. Entonces el primer hospital que tuvo Tegucigalpa es donde se encuentra actualmente el Museo para la Identidad Nacional. Solo era de una sola planta, y precisamente es Marco Aurelio Soto con Ramón Rosa que inauguran ese hospital. Posteriormente, la Facultad de Medicina quedó en su sede, donde ahora es el Correo Nacional. Entonces, luego, para 3 décadas después, toman la decisión de construir, miren qué interesante, en la descripción decía, construir un hospital en las afueras de la ciudad, que es el Hospital General San Felipe. Es decir, para aquella época donde se construyó el Hospital General San Felipe, era ya el extremo de la ciudad, cosa que ahora ya no es el extremo, ¿no? O sea, eso habla también de cómo ha evolucionado la ciudad y cómo ha crecido. Posteriormente, para el gobierno de Tiburcio Caries Andino, se manda a restaurar la segunda planta. Funcionó también como sede de varios ministerios, y también se le conoce como Palacio de los Ministerios, porque aglutinaba varios ministerios de gobierno. Y ahora pues es un museo de carácter privado. Increíble, realmente tenemos una gran ciudad, una ciudad bonita, y cómo ha ido evolucionando. Son como varias ciudades al mismo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, el tema de estos cambios de Tegucigalpa nos ha dejado muy sorprendidos y con muchos deseos de, como usted mismo lo decía, de patear esta geografía, conocer y ir al centro. Hay que regresar al centro. Es muy importante porque ahí está nuestra historia. Cada uno. Vamos a algún lugar, cualquier parte del mundo que vayan, es importante que vayan al centro histórico. Ese es el corazón de la ciudad, y aquí lo tenemos en Honduras. Bueno, seguimos con el tema, ustedes no nos cambien, ya regresamos hablando acerca de la metamorfosis de Tegucigalpa.
precisamente lo que fue la primera capital de Honduras. Y que Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hay en Tegucigalpa, se podría decir, el licenciado Denis, que es la ciudad de los puentes. Claro, recordemos la unión entre lo que es Comayagüela y Tegucigalpa, ¿no? Esas ciudades gemelas, conocidas como el municipio del Distrito Central. Hay puentes emblemáticos. Usted nos comentó al principio que el famoso Puente Mayor, que es la última obra colonial que hace el alcalde Narciso Mayor, que por cierto Morazán trabajó con él como asistente en un tiempo determinado en la vida de Morazán. Pero que hay también otro puente, que este puente ha resistido pues todas las embestidas de las diferentes épocas de los inviernos que son fuertes y constantes y que el río trae grandes cantidades de agua, como lo es el puente Carías. Sí, este puente es bien particular por dos razones. Quien comienza la construcción del puente es un liberal, es un presidente liberal, Mejía Colindres, pero se queda sin fondos a principios de la década de los 30 y quien termina de construirlo es Tiburcio Carías Andino. A este puente se le llama el puente de las patas coloradas, precisamente por eso, porque lo comenzó un presidente liberal y lo termina Tiburcio Carías Andino. Esa fotografía que se ve ahí es en los últimos retoques que se le están haciendo previo a la inauguración del puente. Y como parte también de las obras que hacía Carías, era muy emblemático el nombre de él y pues todos estuvieron de acuerdo y obviamente que él también, que se le llamara con el nombre de él porque él fue el que lo concluye, Tiburcio Carías. Ahí Él mismo lo anduvo supervisando. Sí, ahí dice que él mismo, esa fotografía describe que él mismo anduvo supervisando ya la conclusión de la obra. Y ahora es uno de los más transitados, de los puentes más transitados porque también hay equipo pesado, puede pasar por ahí por el tipo de base que tiene. Y si lo comparamos, en la actualidad, Tegucigalpa también sigue siendo la ciudad de los puentes, nada más que son puentes aéreos ahora. Puentes sí. encima de los puentes. Puentes a desnivel ahora. Claro. Sí. Puentes a donde no hay río. Que eso fue cuentan esa anécdota cuando Henry Merriam propuso puentes donde no había río y le decían que era una locura hacer eso, ¿no? Pero él tenía toda la razón, que ahora son una necesidad en todas partes del mundo. Claro. Y hay cerros también emblemáticos en Tegucigalpa, el Cerro El Picacho, Cerro El Berrinche, Cerro Juan Alaínez, que incluso las crucitas, que en las famosas montoneras, las famosas revoluciones, quien se ubicaba en esos cerros tenía el control de toda la ciudad. Hay un cerro que incluso hay personas que lo pronuncian mal este nombre, pero que también es un cerro emblemático en Tegucigalpa, es el famoso Cerro Juan Alaínez. El Cerro Juan Alaínez era un predio que su dueña eran varias manzanas de tierra, incluyendo este espacio del cerrito, y su dueña precisamente era doña Juana Alaínez. En esos espacios, pues, el gobierno de Tiburcio Carías decide construir el Estadio Nacional y estamos hablando para la época de los 40, siempre del siglo pasado, y un monumento que un monumento que se decía al principio que era un símbolo para los atletas, como un legado para los atletas. Pero algunos diputados que eran opositores de Carías comentaban que era un elemento que iba a servir de estrategia por alguna guerra. Y por esos opositores y después de tanto cabildeo, entonces se tomó la decisión que se iba a llamar Monumento a la Paz, para dejar las cosas en paz con la gente, pues dedicarle a la paz un monumento, y es un espacio donde también se iza la bandera nacional, es referente, o sea, de donde quiera que usted esté en el centro de Tegucigalpa puede verlo. Y otra de las características, por una investigación que hice también, hay un cerro en Panamá que se llama el Cerro Ancón, es lo mismo, un cerro casi de la misma altura, uno puede irlo a visitar, tiene un monumento así de concreto, muy parecido al Monumento a la Paz y la bandera de Panamá, y muy semejante a lo que se tiene aquí con el Cerro Juan Alaínez. Y que de una u otra forma todavía se observa, ¿no? O sea, sí. no ha sido eclipsado por los diferentes edificios, igual la ubicación es una ubicación estratégica de este cerro, ¿no? Que según algunos estudios, el licenciado Denis dice que es el nombre de el Cerro Juan Alaínez.
Laínez, ¿no? que es el nombre de una mujer, así que mucha gente le dice Cerro Juan Alaínez, no, es Cerro Juan Alaínez, lleva el nombre De la señora dueña del predio. Así es. Dentro de lo que es el centro histórico de Tegucigalpa, hay otro lugar que también de repente pasamos desapercibido. Y yo viendo algunas imágenes, pude notar que enfrente de la famosa empresa de agua y luz eléctrica, donde está el parqueo del Banco Central, viendo una imagen anterior, dice que allá es la casa de Dionisio de Herrera. De veras. Encontré una foto con el doctor Jorge Amaya, me enseñaba esa foto y me decía que si yo podía dar dónde era ahí. Imposible. O sea, hoy día lo que hay es un simple parqueo del Banco Central, pero ahí, en ese sector de ahí, en esa vuelta, dice que da la vuelta y va hacia arriba, que era la casa de don Dionisio de Herrera. Muy interesante. Ese espacio que vemos en la fotografía funcionaron juntos lo que ahora conocemos como la empresa Energía Honduras y el servicio de acueductos y alcantarillados, SANAA, eran una sola empresa y se llamaba Empresa de Agua y Luz. El problema fue que después, con el pasar del tiempo, se convierte solo en Empresa Nacional de Energía Eléctrica y debido al huracán Mitch se lleva todo el edificio y se supone que incluso hay un mural muy bonito, si no me equivoco, de López Rodesno, que quisieron rescatarlo de ahí, de ese espacio del edificio. Y se puede ver también en el lado inferior de la fotografía un parquecito que era parte de la casa presidencial, incluso habían venados, la gente podía entrar y ahora se convirtió en un botadero de basura y aquel en un solar baldío, ¿no? Y algo también interesante, viendo ya esta imagen que usted nos trae, que esa fusión, ¿verdad?, del agua y la luz eléctrica. Sí, antes estaban juntas y importante es porque era también la conexión, era como decir la bienvenida de los que venían de Comayagüela a Tegucigalpa, era de las primeras cosas que miraban estas personas que hacían ese traslado de la ciudad de Comayagüela a Tegucigalpa. Estos elementos que usted nos trae aquí con estas imágenes nos recuerdan mucho la belleza de Tegucigalpa y también esa relación que tenían con lo que es Comayagüela. Ya hemos hablado mucho de estas dos ciudades. El puente mayor que une a las dos ciudades gemelas, pues cobra vida este municipio del Distrito Central y que hace más interesante la ciudad de Tegucigalpa como tal. Tegucigalpa era la ciudad de los criollos, ¿no? De los españoles. Exactamente. Y Comayagüela era la ciudad donde estaba el pueblo de indios. Hay una leyenda urbana, obviamente, que equivocada, que habla de que Comayagüela, el nombre viene de personas que habitaron, las primeras personas que habitaron, que una nieta le decía a su abuelita, coma ya, abuela. Obviamente que es tradición oral, que es equivocada y que más bien Comayagüela es como algunos hablan que es como un diminutivo de Comayagua, que es precisamente lo que fue la primera capital de Honduras y que en lengua lenca algunos hablan que significa páramo de abundante agua. Y vemos en Comayagüela esa cuadrícula y en Tegucigalpa se rompe con ese esquema, ¿no? Sí, el espacio donde está Comayagüela es un espacio, una planicie más apta para una expansión de ciudad, a diferencia de Tegucigalpa, que incluso algunos colegas geógrafos hablan de que no se sabe si es meseta, no se sabe si es valle o es una caldera volcánica debido a las características que no le ayudan como a describir precisamente qué características geográficas tiene esta ciudad por los elementos que contiene. Claro. Viendo esta imagen, está desde La Leona, ¿no? Sí, arriba de La Leona está. Que es un lugar, otro lugar importante para poder tener una visión de lo que es Tegucigalpa y Comayagüela, ¿no? Se puede ver ahí en el lado derecho de la imagen que ya estaba construida la antigua Casa Presidencial, que es donde se encuentra ahora el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, que es como los referentes, ¿no?, de los edificios referentes, la catedral, la antigua Casa Presidencial. No se logra ver, pero también la Iglesia de los Dolores. Allá vemos en el lado izquierdo el espacio baldío que comentábamos del Estadio Nacional y obviamente que la división natural que tienen las dos ciudades, que es el Río Grande o mejor conocido como Río Choluteca. Bien, esta es una foto de antigua. Ahora viendo una foto
de Tegucigalpa y Comayagüela actual? Sí, vemos que es una modificación tremenda. Ya edificios de muchos pisos, aparece ya el Banco Central, el Midense Soto, ya aparece incluso también en el espacio baldío que mirábamos en la fotografía anterior, el Estadio Nacional. La antigua casa ya estaba y ahí vuelve a aparecer, pero realmente que hubo una modificación, ahí vemos la metamorfosis realmente de Tegucigalpa como conclusión, un cambio bastante drástico, que realmente dramático también, es discordante realmente el ver que ahora se le maneja el tema como algunos expertos hablan de el paisaje urbano, que es el que plantea cómo en la evolución histórica que tenía la ciudad si evolucionó para bien o para mal en el sentido propio del respeto a la arquitectura que tenía en un principio. Ha sido realmente un cambio, un cambio, ¿verdad? Y cabe destacar que en Tegucigalpa hubo una buena cantidad de arquitectos italianos, franceses. Uno de los que fue más incidente en las construcciones de Tegucigalpa fue Augusto Bresani. Fue un arquitecto italiano que fue el que elaboró la antigua casa presidencial. También el Palacio de las Telecomunicaciones tuvo una influencia de él. Hablan también del edificio de la alcaldía, el Palacio Arzobispal, entre otras construcciones. Él es como de los más referentes de la época. Así que queremos aprovechar para hacer una invitación en la próxima, el licenciado Denis, que nos cuente un poco de la arquitectura de los italianos y franceses en Tegucigalpa, un tema interesante. ¿No? Así que ya lo dejamos comprometido. Sí. Bueno, realmente este programa del día de hoy ha sido bastante ilustrativo, viendo esa metamorfosis de Tegucigalpa, esos cambios de Tegucigalpa que pues, el licenciado Denis Ramírez Jiménez nos ha traído y que nos ha compartido ese trabajo de investigación histórica mediante imágenes. O sea, siempre decimos, nadie ama lo que no conoce, pues lo estamos mostrando aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y que le agradecemos mucho, maestro Denis, por habernos acompañado y queremos un mensaje a todas esas personas que nos ven relacionado con Tegucigalpa. Sí, solamente comentar, gracias por la invitación, pero también con esto de la evolución que pueden tener las ciudades forma parte también de los retos de la modernidad. Y creo que hay que querer lo nuestro, eso nos vuelve distintos a otras ciudades, pero también hay que tratar de unirnos para conservar lo que queda como vestigio de nuestro pasado, porque muchas veces por las necesidades de la modernidad se quiere justificar alguna demolición o se quiere justificar alguna transformación de un edificio y hay pautas como para resolver estas situaciones, así que la idea es como también para las autoridades de plantear otro tipo de opciones y no necesariamente destruir o distorsionar el paisaje urbano que todavía conserva el centro histórico de Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, pues también agradeciendo si quieres formar parte de nuestro programa, quieres saber que investiguemos, que demos a conocer nuevos temas, pues escríbanos aquí a qué pasó entonces, _stv@telebasica.com o también estamos en las redes como de Facebook, Suyapa TV Educativa, para conocer tus comentarios. Gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros y también al maestro Denis Ramírez por habernos acompañado este día. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en la próxima en tu programa ¿Qué pasó entonces?